¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver la clase de evolución de las lesiones y vamos a ver sobre fracturas. Ya el día de hoy vamos a alejarnos un poquito sobre historia clínica y vamos a empezar a ver el tema de las fracturas propiamente. Ahora, hay algo importante que tienen que saber. Esta clase está diseñada para que nosotros veamos la visión general de las fracturas, veamos los tiempos de consolidación y veamos el tratamiento de manera general. No vamos a hablar en este momento sobre fracturas en específico, perdón, como fracturas de húmero, fracturas de radio y cúbito, fracturas de fémur, etcétera. En esta clase no está diseñada para ver como este tipo de fracturas, sino que es una visión general. Ahora es importante que teniendo esta visión general, ustedes van a tener ya las herramientas necesarias para poder abordar de manera muy, tal vez, global cualquier tipo de fractura. Cada una de las fracturas de repente lleva su propio objetivo, lleva su propio proceso de rehabilitación y también el tiempo de consolidación. Sin embargo, si uno tiene esta base, este conocimiento, va a poder atender de mejor manera o una manera mucho más fácil cualquier tipo de fractura. Así que pues bueno, vamos a iniciar y vamos a iniciar primero definiendo qué es una fractura. Una fractura es una interrupción de la continuidad de la sustancia ósea, así de sencillo. Y vamos a ver que existe una clasificación de las fracturas. Esta clasificación de las fracturas es de manera sencilla en el sentido de que se va a clasificar de acuerdo a su afectación cutánea, a su forma de trazo o al desplazamiento. Hay otro tipo de clasificación de las fracturas de acuerdo a diferentes organizaciones, pero el día de hoy no vamos a ver esa clasificación. Entonces, la fractura se puede llegar a clasificar por su afectación cutánea y ya puede ser esta abierta o expuesta y cerrada. En este caso, pues es abierta cuando claramente el hueso rompe esta continuidad de la piel y se alcanza a visualizar el hueso, y es cerrada cuando pues la fractura no alcanza a romper la piel. De acuerdo a su forma o trazo también se va a clasificar, y estas pueden ser transversales, oblicuas, cominutas, por aplastamiento o por tallo verde. Aquí ustedes están viendo unas imágenes en donde se clasifica de acuerdo a la fractura, bueno, de acuerdo al trazo. En este caso es una fractura transversa, donde el trazo lleva una línea horizontal. Es oblicua cuando pues el mismo trazo lleva esa misma dirección. Es conminuta cuando se hacen varios fragmentos. Por aplastamiento, vamos a ver ahorita una fractura por aplastamiento como es esta, fractura de cuello de fémur, en el cual ustedes alcanzan a ver cómo es que el acetábulo y la misma cabeza femoral se encuentran en su espacio, se encuentra reducido, su densidad ósea se encuentra disminuida. Entonces es una fractura por aplastamiento, y por lo general estos tipos de fracturas se dan en pacientes adultos mayores. Y luego tenemos una fractura en tallo verde. Esta fractura en tallo verde es exclusiva del paciente pediátrico, ya que el hueso, al ser inmaduro en esas edades, al momento de que se rompe, no se rompe completamente, sino que se rompe como si fuera, en este caso, un tallo verde de una planta, en el cual el tallo verde de una planta no la podemos romper completamente, sino que solamente es un trozo de ella. Y luego tenemos una clasificación de las fracturas de acuerdo al desplazamiento. Si esta es una fractura no desplazada, o se dice no desplazada cuando los extremos óseos se encuentran sobrepuestos. Es desplazada cuando no hay contacto óseo entre los extremos óseos. Es impactada cuando están los huesos puestos con firmeza o están impactados con firmeza. Y bueno, nosotros tenemos aquí de este lado una imagen en donde podemos observar que aquí tenemos una fractura con un trazo transversal, pero que la consideramos una fractura no desplazada, ya que el extremo óseo
no se encuentra desplazado, valga la redundancia. Y otra imagen en donde podemos observar que aquí ya consideramos una fractura desplazada debido a que los extremos óseos se encuentran fuera de su lugar. Así que eso es como nosotros identificamos una manera muy fácil de identificar a las fracturas. Eh, Ahora, ¿cuáles son las causas de una fractura? Hay muchísimas, pero la principal es por un traumatismo directo, ya sea una caída, un choque o un golpe. Es la principal causa por una fractura. Pero también nosotros tenemos una causa por mecanismo indirecto o traumatismo indirecto. En este caso es, por ejemplo, cuando una caída causa que haya un movimiento rotacional en la extremidad subsiguiente y eso mismo causa que se fracture. En este caso, como mecanismo directo vamos a tener a esta caída en el cual tenemos a una persona en el cual se cae en hiperextensión de codo y la fractura no sucede en el radio y en el cúbito, sino que va a suceder hacia lo que es el húmero. Eso es a lo que le conocemos como un traumatismo indirecto. Por lo general, este tipo de traumatismos se presentan más en pacientes adultos mayores. Luego tenemos otro tipo de causa de fractura que es una fractura espontánea o patológica. Esta fractura espontánea o patológica se da cuando hay una enfermedad ya subyacente que debilita al mismo hueso, como en este caso la enfermedad de, se me fue, la enfermedad de Payet. Aquí nosotros estamos viendo aquí una radiografía del lado derecho y lo que observamos es una radiografía en donde obtenemos fracturas patológicas. Aquí estas zonas blancas son áreas blásticas, áreas donde se acumula mucho hueso, donde el hueso se está engrosando y esta es una radiografía de una persona con enfermedad de Payet, que es una enfermedad crónica que va a deformar el hueso y esto mismo está causando, si ustedes se dan cuenta, una fractura por aplastamiento. O sea, lo que está sucediendo es que el mismo acetábulo y el cuello femoral se están cortando precisamente por esta deformidad ósea que está presentando. Entonces, esto, a pesar de que es una fractura por aplastamiento, es una fractura patológica porque ya hay una enfermedad que está provocándonos este debilitamiento del hueso. Luego nosotros también tenemos fracturas por sobrecarga o por fatiga. En este caso es cuando hay una fuerza excesiva y repetida sobre el hueso y esto va a producir que haya una deformación mecánica del mismo y por lo general para que suceda esto también tiene que existir una patología ya subyacente como la osteoporosis o una densidad mineral ósea disminuida, porque lo que está pasando es que con esta misma densidad ósea disminuida, una fuerza excesiva y repetida, tal vez como el hecho de subir, bajar escaleras o estar brincando, esto mismo va a terminar por sobrecargando a las estructuras óseas y generando una fractura, ya sea una fractura por trazo transversal, una fractura por aplastamiento, pero al final el mecanismo o la causa fue una fractura por sobrecarga. Y luego tenemos una de las fracturas que considero más de impacto más fuerte porque es una fractura por arrancamiento. Estas fracturas por arrancamiento por lo general se dan en el deportista o en personas que practican deportes de alto rendimiento, ya que se necesita de la contracción muscular brusca e intensa para que lo que es el mismo músculo pueda arrancar lo que es el hueso. Aquí nosotros tenemos una radiografía en donde observamos precisamente esta situación. De hecho, es muy curioso cómo, hablando un poquito sobre el tendón no se va a desgarrar. Es muy difícil que un tendón se llegue a desgarrar. Primero se desgarra el músculo, después se desgarra hueso y al final tendón. Entonces, eh, ahora sí que como dato interesante, el tendón es muy, muy, muy raro que se llegue a desgarrar. Eh, y es increíble cómo el tendón puede ser tan fuerte que una fractura, es más fácil que se dé una fractura
a que se dé un desgarre de un tendón. Pero bueno, esta es una fractura por arrancamiento en el que observamos cómo hubo una contracción brusca del tríceps sural y la contracción fue tan brusca que lo que hizo fue romper el calcáneo y llevarse un extremo de este hueso, ¿no? Entonces, bueno, esas son las causas de las fracturas. Como les mencionaba, la más frecuente, la más común es la traumatismo directo. Y vamos a ver cuáles son las manifestaciones clínicas de una fractura. ¿Cómo saber que estás frente a una fractura? Esencialmente son 4 aspectos los que hay que estar evaluando, o las manifestaciones clínicas. Van a ser dolor, hematoma, inflamación y pérdida funcional. Esas son las 4 que nos hacen sospechar de que el paciente está padeciendo alguna clase de fractura. Aquí nosotros, en esta radiografía, nada más como para seguir retroalimentando esto de las fracturas, tenemos una fractura por aplastamiento. Si ustedes observan del lado izquierdo en la radiografía, la fractura por aplastamiento se encuentra en L3, es esta. Aquí nosotros observamos el cuerpo de la zona de la vértebra lumbar, que se encuentra literalmente aplastada, que se encuentra en una forma cóncava, a diferencia de sus otros extremos, a diferencia de las otras vértebras que no poseen tanta concavidad. Sin embargo, nosotros observamos que no solamente L3 es la que se encuentra lesionada, sino que también en este caso L5 se encuentra aplastada, L2 también ligeramente. De hecho, aquí esta radiografía presenta varias lesiones por varias fracturas por aplastamiento. Así que bueno, es nada más como para reafirmar. Igual estas son imágenes en las que reafirmamos un poquito más sobre una fractura estable, que es la del lado izquierdo del quinto metacarpiano. Y eso es lo que se considera una fractura estable, es cuando los extremos óseos se encuentran yuxtapuestos o no se han desplazado. Ahora, como para poder como para poder ahora poner un poco más en práctica esto, vamos a observar, por ejemplo, un caso clínico en el cual el mismo diagnóstico del médico me ayuda a entender cómo es la fractura o a dimensionar la fractura. Por ejemplo, aquí tenemos una radiografía en el cual los hallazgos radiológicos son los siguientes. Es una fractura diaficiaria distal de fémur derecho de trazo transversal desplazada con acortamiento de 2 centímetros. Entonces aquí hay palabras que ya que se usan para describir una fractura y que hemos estado viendo en este momento. Por ejemplo, el hecho de que tú ya sepas o que te digan que es de un trazo transverso, pues ya sabes cuál es la dirección que tomó esa fractura. Y luego si te dicen desplazada, pues bueno, ya sabes definitivamente que los extremos óseos se encuentran fuera de su lugar y aquí en este caso se agrega con un acortamiento de 2 centímetros, ¿no? Es muy interesante este caso clínico porque vean lo que puede llegar a pasar si no se atiende precisamente estas manifestaciones clínicas de manera pertinente. Aquí nos dice, por ejemplo, que hubo un paciente que refiere que hace aproximadamente un mes sufrió una caída, ya un traumatismo directo, de una altura de aproximadamente 50 centímetros de impacto con una superficie dura, presenta dolor de gran intensidad, de tipo continuo, y esto es algo muy importante. El hecho de que los pacientes te digan dolor continuo, dolor independiente del movimiento, ya sea si, por ejemplo, en el caso del fémur, si se hace flexión, extensión, abducción, aducción, cualquier movimiento va a generar ese dolor. Y eso ya, cuando hay dolor independiente del movimiento, eso ya nos está indicando que es una posible fractura. El hecho de que el paciente también esté manifestando aquí ya un dolor de tipo continuo, sin irradiación que aumenta con la deambulación. Entonces ya estos son datos clínicos que son importantes de recordar porque por lo general las fracturas dan un dolor local, es un dolor que no se llega a irradiar propiamente, a diferencia, por ejemplo, tal vez de una lesión de ligamento, de una lesión muscular, que puede llegar a dar de repente ciertos dolores irradiados. Entonces, ese tipo de dolor
ya te hace pensar o sospechar en otra situación. Continuando con la historia, es un paciente que manifiesta que primero lo llevan a un sobador, ojo acá, quien le da masajes en el área afectada. Obviamente estos masajes que hacen agudizan el cuadro, seguramente solo son suposiciones mías, pero típico sobador que dice, ahorita te voy a dar un masaje muy fuerte, aguántame, y tal vez la fractura no se encontraba desplazada, pero el sobador lo que terminó haciendo fue por desplazar esa fractura. De nuevo, todo esto son suposiciones que uno hace, sin embargo, conociendo un poco el trabajo que de repente llegan a hacer los sobadores, que ponte boca abajo, ponte boca arriba, ponte de lado, y haciendo presiones suficientemente fuertes, seguramente lo que terminó haciendo fue pues por desplazar esta fractura. Entonces, al final se acude con el médico, que coloca una férula, un yeso, y pues eso, listo. Entonces, eso es como la parte, digamos, general, no digamos, es la parte general sobre las fracturas, es lo que hay que conocer, es lo básico, pero ahora vamos a conocer las etapas de consolidación que lleva el proceso de recuperación de una fractura. Tanto las fracturas como las lesiones de tejidos blandos se parecen mucho en cuanto a las etapas en las que, los dividen los autores. Por lo general, esencialmente hay 3 etapas de recuperación de las fracturas y de los tejidos blandos. Esencialmente se dividen en inflamación, proliferación y remodelación. Sin embargo, hay autores que dividen a las etapas de recuperación de los tejidos blandos y de las fracturas en 5 etapas, en 4 etapas, dependiendo, como que las subdividen un poquito más, pero esencialmente todo nuestro sistema musculoesquelético se va a recuperar a través de 3 etapas. Bueno, vamos a ver cómo se recupera el hueso en estas 3 etapas. Y de nuevo, hay autores que dividen estas 3 etapas en 5 o en 6, así que se pueden llegar a encontrar con bibliografía que pueda llegar a diferir en esto. Sin embargo, seguro son 3 etapas las que hay. La primera fase es la fase inflamatoria, y en la fase inflamatoria, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar? Hay un aumento del riego sanguíneo, hay una invasión de neutrófilos, hay una invasión de monocitos, hay eliminación de restos celulares. Todo esto con la finalidad de evitar una infección. Entonces, hay un aumento ahora sí que de leucocitos, hay un aumento del sistema de células inmunitarias con la finalidad de estar eliminando cualquier bacteria o cualquier desecho que pueda llegar a provocarnos en un futuro alguna lesión. Esa es la fase inflamatoria. ¿Cuánto tiempo dura la fase inflamatoria? Tradicionalmente se considera que 1 a 2 semanas es lo que considera la fase inflamatoria. Hay algo muy importante. Las fases que vamos a estar viendo no son fases que tengan un inicio y que tengan un final de manera bien definida, sino que estas mismas etapas se van intercalando o se van interponiendo. Es decir, que en el 5.º día y está todavía en la fase inflamatoria, pero está empezando la fase proliferativa. En el 14.º día tal vez ya está más en fase proliferativa, pero todavía hay restos de fase inflamatoria. Hay que entender estas etapas de curación de los tejidos como un continuo y no como un inicio y un final. Lo que nosotros hacemos es nada más, por fines didácticos o fines prácticos, dividir las fases en tiempos, que es como la mayor parte de duración de la fase. Sin embargo, hay que saber que cada fase puede durar un poco más. Entonces, regresando, la fase inflamatoria dura aproximadamente de 1 a 2 semanas. Claramente depende también del tipo de fractura que ha sufrido, de la edad del paciente, de un montón de factores. Sin embargo, tradicionalmente la fase inflamatoria dura de 1 a 2 semanas. Luego nos pasamos a la segunda fase. En esta fase, nosotros vemos que es una fase ya de reparación o una fase proliferativa.
Cuando hablamos de la consolidación ósea, lo vamos a dividir en dos rubros importantes esta fase. Una formación de callo blando, que es la primera, y una formación de callo duro, que es la segunda. Esta fase de proliferación dura inicia desde la segunda semana y termina en meses. Ahora, fíjense que dice meses, ¿por qué no me da un tiempo fijo? Porque de nuevo, depende del tipo de hueso que se ha lesionado, depende de la edad del paciente y depende del tipo de fractura que llegó a tener. Sí, por eso dice de segunda semana hasta meses. Primero se forma o vamos a entrar a lo que es la formación de callo blando. ¿Qué sucede aquí? Aquí todas las células van a, sobre todo, sí, todas las células van a empezar a formar tejido conjuntivo. Recordemos que el tejido conjuntivo es el tejido que une a todas las partes de nuestro cuerpo y en este caso se va a formar un tipo de cartílago. Este cartílago se forma gracias a condroblastos y a fibroblastos. Entonces, condroblastos y fibroblastos se segregan aquí un montón con la finalidad de formar una matriz extracelular y formar una clase de cartílago. Y en este punto es a lo que le llaman callo blando. Este callo blando es importante que cuando en una persona se encuentra en una fractura, todavía en esta fase el paciente debe de tener el sistema de inmovilización, ya sea la férula, ya sea la escayola, ya sea los tornillos. El paciente todavía en la fase de callo blando se encuentra con su sistema de inmovilización. Claramente porque todavía es un cartílago, es un tejido blando, digamos, sí es un tejido blando, que no tiene la suficiente resistencia para soportar la carga. Y después entra la tercera fase, que es lo que nosotros llamamos fase de callo duro o formación de callo duro. Aquí los condroblastos y los fibroblastos empiezan a segregarse todavía más y los osteoblastos empiezan a mineralizar el hueso. Todas estas células, el osteoblasto lo que va a hacer es mineralizar, es ponerle más calcio, es ponerle más resistencia y se va a formar un hueso inmaduro. Y es a lo que nosotros ya aquí abarcamos lo que es la consolidación clínica. En la consolidación clínica, el sistema de inmovilización ya se puede retirar porque el hueso ha formado un callo duro. Es todavía inmaduro, pero ya es lo suficiente fuerte como para que el hueso ya, digamos, el hueso ya consolidó, ya se fijó, ya puede soportar carga. Cuando hablamos de soportar carga, hablamos ya sea de caminar, ya sea de subir escaleras, hablamos de cargar algún objeto, hablamos de soportar de repente literal cierto peso sobre alguna extremidad. Y bueno, entonces la formación de callo duro es cuando el sistema de inmovilización ya se puede retirar. Es un hueso todavía inmaduro, no se debe de confiar, o sea, no podemos estar confiados de que ya con eso el paciente ya está, sino todavía hay que seguir trabajando porque ese hueso todavía le hace falta. Y luego, por último, tenemos la tercera fase. La tercera fase es la fase de remodelación. En esta fase de remodelación puede durar meses o puede durar años. Aquí prácticamente lo que está pasando es que hay una actividad osteoblástica y osteoclástica. Recordemos que los osteoblastos son las células de los huesos, son las células que dan esa formación al hueso como tal, y el osteoclasto lo que va a hacer es evitar que haya un exceso de osteoblastos. Cuando hay una actividad osteoblástica alta, se van a generar engrosamientos en los huesos, lo cual no es nada funcional para el mismo hueso, se vuelve muy rígido, puedes perder movimiento, puede crearse adherencias. Entonces los osteoclastos lo que hacen es estar quitando o rompiendo esas células. Es un equilibrio que se tiene entre los osteoblastos y entre los osteoclastos para que el hueso sea lo más funcional. De nuevo, si el osteoclasto se vuelve todo loco y empieza a reactivarse,
es en donde da la osteoporosis, porque hay la osteoporosis se da precisamente porque hay una actividad osteoclástica demasiado elevada. Esas células están rompiendo el hueso de más y al romperlo de más, la densidad mineral ósea se ve disminuida y hay cierta fragilidad. Entonces, osteoblastos y osteoclastos lo que van a hacer es interactuar en esta fase para dar un hueso lo más organizado, lo más maduro posible, pero puede tardar mucho tiempo. Sobre todo en esta fase ya se empieza a formar el canal medular que se llegó a romper. Por ejemplo, aquí, si nosotros tuviéramos una fractura de tercio medio de húmero, ya en esta fase lo que va a pasar es que este canal medular, que es el responsable de la producción de células sanguíneas, se empieza otra vez a formar, ahí va, ahora sí que en su producción. Así que esto puede tardar bastantes meses. Hay ciertas puntos importantes que debemos de considerar, y es que estas etapas de consolidación pueden durar mucho tiempo dependiendo, como les he mencionado, del hueso al cual se llegue a fracturar, pero también de un aspecto muy importante, y es sobre el endostio. El endostio, recordemos que es la capa interna de lo que es el hueso. Aquí nosotros, de hecho, en esta imagen, aquí tenemos el endostio, y este endostio es el que forma la parte interna del hueso, y es el que aporta, como dice aquí, 2/3 del riego sanguíneo. Entonces, si ocurre una fractura abierta o ocurre una fractura desplazada, lo que va a suceder es que el endostio se va a mover de su lugar. Por lo tanto, esta suplencia, administración, este suministro sanguíneo que provee el endostio se va a retardar. Entonces, la fractura puede llegar a tardar más en consolidar porque hay una ruptura en el endostio que es el encargado del riego sanguíneo. Entonces, ahora imagínense si se rompe el endostio y aparte se rompe el periostio. Prácticamente una fractura abierta desplazada no va a consolidar en los tiempos fijos normales, porque precisamente hubo una ruptura de todo su suministro sanguíneo. Entonces, si no hay suministro sanguíneo, no hay células que me ayuden a recuperarme a la fractura o que me ayuden a la consolidación ósea. Entonces, bueno, es eso. Ahora, aquí nosotros tenemos una tabla en donde nosotros vamos a ver, ahora sí que el hueso que se llega a fracturar, más o menos el tercio que se fractura, y el tiempo en que tarda en unirse y en consolidarse. Ahora, cuando hablamos de la unión, en este caso hablamos de la consolidación clínica, es decir, cuánto tiempo tarda en que se forme ese callo duro. Y hablamos de una consolidación en el aspecto de está apartado de la fase de remodelación, o sea, cuánto tiempo, digamos, ese hueso ya está consolidado no quiero decir al 100%, pero al 95, 99%, ¿no? Entonces, veamos, por ejemplo, que el tercio proximal del húmero se tarda en unir o que haya una consolidación clínica en una semana aproximadamente. Es muy rápido. ¿Y esto por qué es? Porque justamente sobre esta zona es una zona muy vascularizada. Por ende, hay suficientes nutrientes para que la recuperación sea rápida. Aproximadamente en un mes ese paciente ya habrá estado consolidado su hueso sin ningún problema. De nuevo, tercio proximal del húmero. Pero conforme nosotros nos vamos bajando, ya sea tercio distal del cúbito, escafoides, el número de semanas que se requieren para poder unirse va aumentando a tal grado que, por ejemplo, una fractura tanto proximal de tibia como distal de tibia tardan en unirse o en consolidarse clínicamente de 6 a 10 semanas. En pocas palabras, 2 meses aproximadamente para poder apenas unirse. Si a eso le agregamos, a esos 2 meses, le agregamos el tiempo
que prácticamente es ahora sí que el doble para consolidar, ese paciente aproximadamente habrá pasado medio año ahora sí, medio año en un proceso de rehabilitación o en un proceso de recuperación de su fractura. Medio año. ¿Y esto por qué sucede en tibia? ¿Por qué son los plazos tan largos? Porque resulta que la tibia es uno de los huesos que se encuentran menos vascularizados. Entonces, al haber menos vascularidad, hay menos nutrientes, en pocas palabras, que lleguen a esa zona. Así que definitivamente sería de repente un poco imposible, a menos que te dediques completamente a atender fracturas, a recordar todos estos tiempos de consolidación. Pues son bastantes tiempos de consolidación que hay que recordar. Entonces, un tip muy sencillo es el que se encuentra en este cuadro. Nos dice que por lo general, en todas las fracturas, la unión o la consolidación clínica tiene lugar entre las 3 y las 10 semanas. Y esto abarca desde el tercio distal del radiocúbito hasta el tercio distal de la tibia, que es como que la tibia, el extremo, el hueso que más va a llegar a consolidar. Entonces, tal vez te llega un paciente, por ejemplo, con una fractura de escafoides o con una fractura del quinto metacarpiano y te preguntan, oye, ¿cuánto tiempo tengo que usar aproximadamente el sistema de inmovilización o cuánto tiempo voy a tardar en que me quiten esto? La escayola o el sistema, perdón. Pues bueno, ahí tú ya puedes aproximadamente decir, ok, es miembro superior, más o menos unas 3, 4 semanas es lo que él debe de tardar. Y por ejemplo, si te llega una persona con una fractura de rótula, ahí ya sabes, es miembro inferior, más o menos ese paciente va a tardar unas 6 semanas, 8 semanas en que en que esté ese sistema de inmovilización. Así que esta es una pauta muy interesante para recordarla y también recordar que la consolidación o el tiempo que va a tardar en completamente estar pegado a ese hueso va a ser el doble, de tal manera, el doble de lo que tardó en unirse clínicamente. Así que, por ejemplo, si el escafoides tarda 4 semanas en unirse clínicamente, su proceso de consolidación completo va a ser de otras 8 semanas aparte. Entonces, las 8 semanas más las 4 semanas que ya llevaba, ya se aventó 12 semanas, ya se aventó 3 meses ese paciente en un proceso de rehabilitación, digamos. Entonces, esa es una buena idea para tener un buen parámetro y también para que nosotros vayamos enseñándoles a nuestros pacientes que su proceso de recuperación no va a ser tan fácil como ellos quisieran, o sea, como ellos quisieran a veces de rápido, sino que va a tardar y esto también tenemos que hacerles saber que hay factores que van a impedir que el proceso de recuperación sea todavía mucho más lento, como si se tiene obesidad, si se tiene diabetes, hipertensión, si se tiene alguna enfermedad sistémica, todavía todo eso retrasa el proceso de recuperación de una fractura. Bien, entonces con esto vamos a terminar lo que es el tema de consolidación ósea, el tema de fracturas de manera general. Y en un momento más vamos a pasar a lo que es el tratamiento, cómo nosotros abordamos o cuál es el proceso para abordar una fractura.